Hicimos que ChatGPT diera las pruebas estandarizadas de aquí en Chile para poder entrar a la universidad. Y en una de ellas sacó puntaje perfecto. Si quieres saber cómo hicimos este estudio y las implicancias y los aprendizajes que puedes sacar para tu empresa, quédate en este capítulo. Bienvenidos a Inteligencia Artificial para los Negocios. Doctor, ¿qué es la PAES? Van a analizarme todo el rato con esto del doctor. Por supuesto. O molestarme, no sé, quizás es muy chileno. No, pero, Se entiende. Pero respondiéndote de qué es la PAES, es la prueba de admisión a la educación superior que utilizamos acá en Chile y que dan los estudiantes para poder entrar, bueno, su nombre lo dice, a universidades, institutos, etc. Principalmente se utiliza bastante para las universidades. Que es como las pruebas estándares, que yo creo que la tienen otros países también. Bueno, no sé cómo funciona en Europa o los otros países latinoamericanos, pero sí, por ejemplo, en Estados Unidos está el SAT, que es lo mismo. Son pruebas estandarizadas que dan los estudiantes sobre matemática y distintas áreas para poder postular posteriormente con esos puntajes a la universidad. Claro, y en este caso nosotros hicimos que ChatGPT, bueno, los modelos que están detrás, Exactamente. Resolvieran esta prueba. Así es. Me gustaría ir paso a paso cómo logramos hacer que esta inteligencia artificial resolviera una prueba que está, digamos, escrita, impresa. Bueno, en este caso lo teníamos obviamente en PDF. ¿Cuáles fueron todos los pasos para poder llegar y decir, si ustedes quieren verlo ahí en las noticias, entró a tal y tal carrera? Como contexto, que será un buen punto de plantearlo, este es un estudio que nosotros, a ver, a esta altura, no sé cuándo sale este podcast, pero que ya lo publicamos como a principios de año 2025. Claro. Es la segunda vez, no, es la tercera vez que hacemos el ejercicio. Sí, es la tercera versión de este. Que hacemos la versión de este ejercicio donde le pedimos a, entre comillas, ChatGPT, pero como tú bien planteabas, no es ChatGPT en estricto rigor, sino a los modelos que están por detrás, que respondan a la PAES, siguiendo un poco la lógica de lo que ya se ha hecho en la industria. Digamos, claro. Esto es importante plantearlo, no es algo que nosotros originalmente lo hicimos así, se nos ocurrió. Pues ha sido genial, pues, pero es algo que nosotros un poco imitamos con lo que hizo también OpenAI mismo con pruebas en Estados Unidos. O sea, ellos lo que han hecho es cuando ellos publicaban los nuevos modelos que ellos mostraban, utilizaban lo que se llaman los benchmarks, claro, que son preguntas o bases de datos que tienen preguntas y respuestas conocidas, en la mayoría de ellos, y uno puede comparar si es que la respuesta que dio el modelo es correcta o no, porque uno ya sabe cuál es la respuesta correcta y con eso uno puede hacer una comparación un poquito más objetiva, entre comillas, de claro, si el modelo está respondiendo o no, o está haciendo o no bien la tarea que se le pide, que en este caso son preguntas en particulares. Y ellos, en este caso OpenAI en su momento, ya no me acuerdo, creo que fue como habrá sido a mitad del 2023, cuando ellos lanzaron GPT-4, por ejemplo, y claro, en su reporte técnico mostraban cómo GPT-4 respondía muy bien a las pruebas estandarizadas, entre ellos el SAT, la PAES tipo norteamericana, y otras pruebas también que se utilizaban en otras áreas, como por ejemplo el BAR, que se utiliza para derecho o evaluar en esa área. Digamos. Claro, para que legalmente en cada estado el abogado en cuestión pueda ejercer. Exacto. Entonces lo que nosotros hicimos fue eso mismo, y ese es el contexto un poco de esto de acá. Entonces, es el contexto, los resultados lo pueden encontrar, ahora ustedes, la audiencia ahí, lo puede ir a nuestra página web, vocademy.cl, ahí va a salir un banner, no sé si está, bueno, cuando lo vean no sé si salen, pero si no, se van a nuestro blog, y en blog van a encontrar los estudios, incluso este y los que ya hemos hecho anteriormente. Exactamente. Sí. Ahora vamos a la pregunta que tú me habías planteado, porque estamos sincronizados. Nosotros, dado que me dicen doctora, acá los doctores a nosotros nos gustan darnos vueltas, entonces nos gusta dar un contexto y todo, entonces creo que era importante dar ese contexto. Sí. Pero ahora, no nos vamos a enfocar en esta, o sí, porque tú la vas a dirigir. A ver, aquí yo estoy dirigiendo esta cuestión. Tú eres el doctor, pero yo estoy dirigiendo esta entrevista, así que lo primero que vamos a responder es cómo se estructura un poco la PAES, como para ver cuáles fueron... básicamente, ¿cuál es el estándar que estamos evaluando acá? Sí. La PAES es una prueba de alternativas y frecuentemente o va a tener solamente texto o va a tener texto e imágenes. Lo cual es muy importante porque tuvimos la oportunidad de probar también los modelos de visión. Exactamente. Bueno, y ahí nosotros hicimos distintos sabores y colores. Te dejamos demasiado libre, hay demasiadas opciones, ustedes pueden verlo ahí en el estudio, en la publicación. Pero ya teniendo en cuenta de cómo se estructura la PAES, es decir, con qué tipo de prueba estamos evaluando,
¿qué fue lo primero que hicimos? Sí, eso igual es una muy buena pregunta, porque, claro, no es como llegar y pasarle la pregunta al modelo que responda. Hay que hacer todo un proceso de, por así decirlo, preprocesamiento, Claro. de preparar bien, por así decirlo, las preguntas en el formato que se pide los modelos. Nosotros utilizamos la API de OpenAI. También procesar el formato en cuales venían originalmente las preguntas, que era un PDF, y eso gastamos una cantidad importante de horas. Y de hecho, yo me atrevería a decir que lo que más nos demoramos, si comparamos porcentaje de tiempo en preparar por así decirlo, los datos, versus estar pidiéndole al modelo que responda a las preguntas, digamos, sobre el 80% yo creo a preparar los datos. Entonces, De hecho, eso es muy, muy relevante porque como hablamos en capítulos anteriores con Sebastián, cuando hablamos de cómo se elabora un proyecto de Data Science, dijimos en ese momento de que justamente la preparación, de los datos puede tomar muchísimo tiempo y puede ser el 80, el 90, el 70% de la preparación de todo el proyecto. Sí, fue bastante. De hecho, ahí estuvimos los 4 del equipo trabajando. Entonces, así como a grandes rasgos, lo que hicimos es las pruebas. El DEMRE, que es el departamento o la unidad encargada acá en Chile en preparar las pruebas y en aplicar las pruebas, ellos tienen una política de transparencia y publican las pruebas en su página web y uno las puede descargar y puede trabajar sobre ellas, pero la descargan o la publican como formato PDF. Claro. Entonces lo que uno tiene que hacer es tomar ese formato PDF y transformarlo a texto, ¿ya? Para que ese texto después posteriormente pueda ser tomado puede ser enviado usando lápiz. Pero no es tan así tampoco tan fácil, porque en total eran 9 pruebas, si no me equivoco. Deja acordarme acá, entre las 2 de matemática, 2 de ciencia, 8, las especialidades. Eran 8. Son 8 pruebas. Entonces eran 8 PDFs, preguntas que iban de 35 preguntas hasta un poquito más en algunos casos. Entonces, imagínate, pasar la mano no era la forma de hacerlo. No era la forma de hacerlo. Así como, estamos en 2030. Bueno, ChatGPT dio la PAES 2025. No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Entonces lo que nosotros hicimos fue que utilizamos ciertos procesamientos que tomaba el PDF y ese PDF después lo transformaba a JSON, ¿ya? Okay. Y nosotros programábamos un proceso que tomaba este PDF, lo transformaba a JSON y ese JSON también tenía cierta estructura que consideraba 2 cosas, porque tú, como bien nombraste, las preguntas de repente venían con imágenes. Claro. Entonces también había que generar cierta estructura que en el texto, justo aquí, entre medio de esta palabra y esta otra palabra, va una imagen. Y ese también teníamos que nosotros guardarlo, ¿ya? ¿Cómo logramos pasar de este PDF a primero texto? Ya. Antes del JSON, para explicar luego lo que significa. Aquí voy a hacer referencia a uno de los... Estoy casi seguro que lo escuchamos... No estoy casi seguro. Voy a hacer referencia a un capítulo anterior donde Sebastián creo que lo explicó, los Structured Outputs. Okay. Creo que esto ya se ha conversado anteriormente respecto a nosotros podemos utilizar LLMs, que después nosotros le podemos entregar cierto formato y lo podemos estructurar. Quizás no es la forma más eficiente, pero en el momento era la más barata y la más rápida, porque esto lo necesitábamos sacar de manera mucho más rápida, y lo que nosotros hacíamos es que tomábamos una imagen de las preguntas y a través de un prompt, con un modelo, nosotros le pedíamos que tomara la información de esta imagen y generara un esquema JSON de vuelta. Perfecto. Con la información y con la estructura que nosotros habíamos creado del JSON y que necesitábamos. Entonces ahí lo que nos ayudaba, nos generaba a identificar los enunciados, las alternativas e identificar dónde iban imágenes. Mira, justo en esta parte iba una imagen. Ahora eso no era perfecto, así que después, aún así cuando pasábamos con ese proceso, después posteriormente nosotros teníamos que auditar y revisarlo y en aquellos casos que había equivocado había que corregirlo. Pero era bien poco la verdad. Era súper poco en esos casos que había que corregirlo. ¿Interesado en adoptar la IA en tu empresa? Pues te tengo buenas noticias. En Evo Academy diseñamos distintos cursos corporativos sobre cómo adoptar tecnología e inteligencia artificial. Ofrecemos cursos tanto para ejecutivos, donde explicamos de forma didáctica cómo entender el potencial de la IA, como para equipos técnicos, donde mostramos cómo puedes construir aplicaciones utilizando modelos de lenguaje, entre otros varios cursos. Visita nuestro catálogo en evoacademy.cl/cursos-corporativos o en el enlace que te dejamos en la descripción del podcast y lleva a tu empresa al siguiente nivel. En ese sentido, entonces, el paso a paso fue, tengo el PDF, lo convierto en imagen y lo convierto en texto. A JSON.
a JSON. A JSON. A JSON. ¿Y Sí. cómo sacamos esa imagen? ¿Eso lo hicimos manual o lo No, hicimos...? eso fue programado. Programado. Sí, no, eso yo lo programé. Eso yo lo programé, tomaba la primera imagen del PDF, hay librerías que te sirven para eso. Entonces te tomaba una primera página, te sacaba la imagen como que sacaba una imagen completa de la página. Perfecto. ¿Ya? Y eso después yo lo hacía a través de estos modelos, donde le pasaba la imagen y le decía, sáqueme la información importante en esta estructura. Es decir, una aplicación de esto podría ser identificar información de una factura, que generalmente vienen en PDF. Exacto. O de las boletas que te las pasaron, la tuviste que escanear y ya está como imagen. Exacto. Es decir, perfectamente podríamos hacer una estructura similar para, no sé, facilitar un poco la contabilidad. Quizás va a ser un tramo pequeño, pero va a ser relevante quizá para la implicancia del día a día. Así, tal cual. En ese momento nosotros fue súper fácil en el sentido y fue súper rápido obtenerlo. Digamos, probablemente en términos de costo no es la mejor, pero digamos, eran 8 pruebas, que cada uno tenía como 40, 50 páginas. No era tanto tampoco lo que teníamos que pagar. Pues, ya, Claro. O sea, digamos, y funcionaba bastante bien. Así que de hecho me acuerdo que ustedes me decían, ahí Jonathan me tiene auditando esto, revisando si... En diciembre, en Navidad, ahí uno. Claro, pero valió la pena. Valió la pena, valió la pena. Sí, Definitivamente. así que ese fue el primer paso, pues eso nos ayudó bastante. Y bueno, y claramente había un paso además lo que teníamos que hacer es que nosotros además teníamos que sacarle la foto al recurso que faltaba. ¿No? Claro. Sí, pues, porque ahí también hay una estructura que nosotros generamos que nos ha servido bastante después para enchufarles modelos posteriormente a esta prueba. Porque después, digamos, quizás como spoiler, esto ya se está transformando casi como un benchmark de los modelos que van saliendo, ¿no? Claro. Entonces, ahí después vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Entonces, la estructura que generamos del JSON, que es esta lógica de que tenemos el texto y entre medio aparece una imagen y esa imagen hace una referencia a un directorio donde está guardada esa imagen, que puede ser un gráfico o una célula, las preguntas de ciencia de biología, a nosotros nos facilitaba toda esa estructura, por la forma en que está JSON. Y ahora es súper fácil poder procesarlo. Y en palabras simples, ¿qué sería un JSON? Y decirlo como una estructura, ya digamos, se puede considerar como una estructura de datos que te permite de manera mucho más fácil a acceder a la información. ¿Ya? Claro. Entonces, un ejemplo sencillo podría ser ya, la misma prueba. Entonces, en la misma prueba, por ejemplo, yo puedo decir que uno de los atributos que yo tengo como información son pruebas, ya, donde una lista, y cada una de esas pruebas lo que yo tengo es que tengo preguntas. ¿Ya? Entonces, un atributo de una prueba, dentro de la prueba tengo preguntas, y cada una de esas preguntas además tiene atributos. Que, por ejemplo, perfecto. un atributo puede ser el enunciado, el atributo puede ser los recursos que están en ese enunciado, como imágenes, gráficos, etcétera, y otro atributo puede ser alternativas. ¿Ya? Y ok. la alternativa lo puedo volver a abrir, entonces ahora puedo tener, por así decirlo, como otro JSON de otro JSON, donde también tengo una lista de las alternativas que va de la A, la B, la C, la D, y cada una de esas alternativas además también tiene atributos, pues, que puede ser el texto, la letra de la alternativa o recursos que están en la alternativa, porque también nos pasó a veces en que había ciertas alternativas que era un gráfico. O sea, por ejemplo, ¿cómo representar esta tabla en gráfico? Y tienes que haber seleccionado de la alternativa A a la E los distintos gráficos que correspondían en esa tabla, por ejemplo. Ya, ok. Entonces, este JSON, este archivo JSON, básicamente es un archivo, bueno, semi-estructurado porque Sí. no nos vamos a meter en ese detalle, pero que tiene una llave y un valor, y ese valor eventualmente podría ser otro JSON y otra lista y así concatenarlo varias veces. Y es un archivo que se ocupa mucho en programación, ¿cierto? Exacto, sí, un archivo que se usa bastante en programación porque facilita el acceso y la estructura de ordenamiento de esta información que nosotros estamos procesando. Perfecto. Ya, ok. Entonces, sacamos la información, tenemos nuestro JSON, trabajamos el 25 de diciembre. ¿Qué hicimos después de eso? ¿Qué son hablador? Yo creo que este podcast lo están haciendo solamente como... vamos a reflejar. Públicamente. Es verdad No lo que están dicen quejando. que los doctores te transforman en el malo de la película. Entonces está Así es. el Doctor Doom. Doctor Doom, claro. Distintos doctores que aparecen en las películas, pero bueno. Entonces, ya, tenemos nuestro archivo. ¿Qué hicimos luego? Ya, bueno, después de que tomamos nosotros los archivos, ya teníamos la estructura, ahora teníamos que hacer un programa Ujú. que vaya tomando las preguntas y le vaya haciendo por así decirlo, le vaya pidiendo a estos modelos que respondan. Y eso tenía que cumplirse esta estructura, porque lo que nosotros hicimos en este caso, utilizamos solamente los modelos de OpenAI, y ellos nos dan acceso a sus modelos a través de las APIs, ¿ya? Que es algo Claro. que de hecho, esto también lo han hablado anteriormente, y tú tienes un video muy bueno
donde incluso desde el ejemplo de la API, ¿ya? Sí. Ya digamos que es como esta interfaz que nos pide a nosotros, le pedimos algún servicio, en este caso a OpenAI, y que nos pide que nosotros tenemos que pedir este servicio de cierta estructura, en cierto formato que debemos seguir, y de vuelta nos entregan una respuesta a este servicio. ¿Ya? Y Claro. que la respuesta en este caso a este servicio era que nos diera la respuesta a la pregunta que nosotros le estábamos haciendo. Entonces, en este error lo que hacíamos es que tomamos ya la estructura de una pregunta en particular, la procesábamos para poder cumplir el formato que nos estaba pidiendo la API en OpenAI, donde lo que hacíamos en este rigor, generábamos un prompt donde le decíamos, mira, esta es una pregunta que viene de la prueba tanto y entrégame cuál es la respuesta correcta. ¿Ya? Y Claro. le entregábamos el enunciado, le entregábamos cuáles son las alternativas y lo que le pedíamos es que nos entregara después de vuelta la respuesta. ¿Ya? Claro. Y en este caso yo creo que el concepto más importante fue el utilizar la API. Sí. ¿Qué significa esto? Que OpenAI coloca su maquinaria, sus servidores, y nosotros simplemente lo ocupamos a través de pago. Y hay, bueno, muchos servicios que tienen su propia API y que, bueno, en las empresas se ocupa bastante para poder ingresar, sacar, consultar, modificar información de distintos sistemas. Exacto. Bueno, a mí me tocó, por ejemplo, consolidar información de distintos sistemas y gracias a que esos sistemas tenían APIs, yo pude automatizarlo y programarlo. Exacto. Entonces, ahora, eso también nos facilita a que nosotros podemos ir haciendo también distintas pruebas. ¿Ya? Porque Claro. acá hay otra cosa interesante también, en que la API no solamente sirve esto de que, oye, acá está la pregunta, dame la respuesta de vuelta, sino que además este formato de servicio que nos entregan OpenAI nos permitía de alguna otra forma mover ciertas perillas del modelo. ¿Ya? Claro. Y aquí es donde ustedes dicen que yo empecé a generar distintos sabores, empecé a jugar. Porque hay una se ríen porque ¿vamos a contar la anécdota o no contamos la anécdota de que teníamos ciertos Cuéntalo créditos? nomás, y total, queda entre nosotros. Nadie más lo va a escuchar. Esto yo no sé si lo conocen todos, pero cuando uno, para poder utilizar la API, tiene que pagar créditos. O sea, Claro. primero uno compra una cantidad de créditos, que esos créditos se van descontando según el uso que nosotros le estamos haciendo a través de la API, y eso está asociado a la cantidad de precisión largo de texto o también está medido por el tamaño de la imagen, etcétera, que nosotros mandamos como parte de la consulta a través de la API y también del texto que genera de vuelta. ¿Ya? Y nosotros habíamos comprado crédito el año pasado. Claro. Bueno, no, ya estamos en 2025. A finales del 2023 habíamos comprado una gran cantidad importante de créditos que nosotros no leímos bien. Igual fue culpa de nosotros, aquí lo admitimos, que los créditos cuando uno compra duran solamente 12 meses. ¿Quién lee los términos y condiciones? nadie lee Léanlo, esos términos, léanlo. léanlo. Y lo que nos estaba pasando es que esos 12 meses se cumplían justo diciembre de ahora del 2024. Entonces, estábamos, ¿qué hacíamos con estos créditos? Ya, pero utilizamos la API. Yo dije, mira, lo que podemos hacer es que ahora podemos no solamente pedirle que lo responda una vez el modelo, sino que ahora podemos mover un poquito las perillas e ir probando distintos modelos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Entonces, como ya teníamos hartos créditos, ya había que quemarlos, y yo empecé a jugar con las perillas. Y ahí a mí se me ocurrió probar distintas versiones con distintos prompts y con distintas formas. Y ahí ustedes estaban vueltos locos porque yo estaba gastando como loco los créditos. Es decir, no solamente dijiste voy a probar Peugeot, sino que probaste el 208, el 2008, el 308. Algo así. Y además cogiste el básico, el Allure, todas Sí. las formas, combinaciones posibles que había. Yo aquí quiero culpar públicamente a Sebastián porque dijo hay que gastar los créditos antes que lo perdamos. Y dije, perfecto, yo tengo la forma de hacerlo. Entonces gastamos créditos como locos. Pero bueno, igual me acuerdo que una vez, me acuerdo de un podcast anterior, que el Seba dijo, aquí tenemos a Nolan y tenemos a Jonathan que han tratado de gastarse los créditos, pero no han podido. Bueno, a ver si lo dice de nuevo. Lo desafío a hacerlo de nuevo. Ya, pues, y volviendo no nos teníamos de nuevo, volviendo al tema principal, era que esos distintos sabores, lo que nosotros hicimos, y tampoco fue tanto, se están reclamando. Lo que nosotros hicimos es que movimos una perilla o un atributo en particular que es la temperatura. ¿Ya? Perfecto. La temperatura está asociada a una característica que yo creo que la hemos escuchado varias veces, no solamente en este podcast, sino en otros lados, respecto a la alucinación. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la temperatura? Y eso, para poder entenderlo bien, tenemos que recordarnos que cuál es el objetivo principal o cómo están pensados los modelos, los LLM, que es predecir la siguiente palabra. ¿Ya? Y al momento de predecir la siguiente palabra, lo que generalmente o lo que
se da como por estándar es predecir la más, entre comillas, probable. ¿Ya? Y eso se hace con la medida con la medida más probable, es como cuando yo tengo una frase y digo, por ejemplo, el ejemplo que ustedes siempre hacen es como, Nolan tiene la conciencia, lo más probable sería tranquila. ¿Ya? Pero eventualmente, Eso pensaron todos, ¿cierto? Sí, ya, perfecto. Vamos a dejarla ahí, voy a omitir opinión. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eventualmente, si uno quiere darle mayor variabilidad a esto, uno puede como aumentar de una otra manera decirle al modelo es que no siempre es tranquila la respuesta, pues eventualmente una respuesta también puede ser en paz. ¿Cuál puede ser? Claro, sí puede ser en paz. O todo lo contrario, tener la conciencia tranquila, tener la conciencia limpia, por ejemplo, ¿ya? Y para poder hacer eso, lo que uno hace es que existe un parámetro que se llama la temperatura, ¿ya? Que lo que uno es que si uno quiere, entre comillas, que la mayoría de las veces siempre responda, no ocurre siempre, pero digamos, tiende a que casi siempre responda la palabra más probable, ese parámetro uno lo pone en 0, la temperatura 0. Uno empieza a aumentar ese parámetro y lo que hace es que ya no siempre va a escoger la palabra más probable, sino que de repente va a escoger la segunda o la tercera o la cuarta más probable. Es decir, si yo fuese un artista que está creando algo nuevo, quizá un cuento, voy a subirle la temperatura a tope. En cambio, si lo estoy usando para, no sé, servicio al cliente, voy a tratar de bajarlo lo más posible en rango razonable. Sí, de hecho, generalmente si uno empieza a ver, aquí voy a citar a alguien que se llama DeepSeek, por ejemplo. DeepSeek, ellos también tienen, esta empresa china que ahora último empezaba a acelerar todos los medios, ellos también tienen su modelo, también tienen su API. De hecho, ellos recomiendan, dependiendo del caso de uso, configurar distintos valores de la temperatura. Entonces, por ejemplo, yo leía por ahí que decían que cuando son cosas de tareas para matemática, cuestiones que son más concretas, recomendaban poner temperatura 0. ¿Ya? Pero para, por ejemplo, creación de texto, recomendaban poner temperatura 1, por ejemplo. Aumentaban más. Entonces, ¿cuál es el rango? ¿De 0 a 2? Varía mucho. Si en el caso de OpenAI era de 0 a 2, en el DeepSeek no estoy seguro, pero creo que también va de 0 a 2. ¿Ya? Pero eso depende principalmente de cada una de las digamos, de las empresas que proveen el servicio, pero va variando en cada uno de los modelos. Pero a grandes rasgos es, cuando es 0, significa que es más, entre comillas, estocástico, es decir, siempre, si yo repito a cada vez, yo le entrego el mismo prompt, y con temperatura 0, uno esperaría que generalmente responda siempre la misma respuesta, responda la misma respuesta, valga la redundancia. Escriba la misma respuesta como van a usar el y con temperatura más alta, para el mismo prompt, te va a dar respuestas más distintas por esta lógica que planteé anteriormente. Entonces, perfecto. Entonces, claro, ¿qué es lo que hice yo? Es que si es que probemos distintas temperaturas, porque al probar distintas temperaturas, quiero ver cómo esta característica que las personas que venden estos tipos de servicios le venden como creatividad, ¿ya? Afecta a que el modelo eventualmente genere mejores respuestas o no, o digamos la chunta, por así decirlo, o no, a la respuesta correcta. Claro, perfecto. Bueno, y esa fue como, entre comillas, la dimensión temperatura. Pero también escogimos distintos modelos en sí mismos. Exacto. ¿Cuáles fueron los modelos que probamos? Ya, nosotros probamos 2 modelos principales, que son el 4O, probamos los 3 modelos. Mentira, a ver. Probamos 2 modelos en 2 distintos sabores. Probamos el 4O y el O1. El 4O es el modelo que uno ve principalmente el primero que aparece cuando uno se conecta a ChatGPT. Y el O1 es el modelo de razonamiento. En entre comillas, razonamiento, una palabra fuerte, pero el de razonamiento. Quiere decir que piensa antes de responderte. Perfecto. ¿Ya? Que no piensa, pero bueno. Lo vamos a dejar ahí. Es la forma en que lo vende OpenAI. ¿Ya? Y probamos las versiones mini de estos 2 modelos. ¿Ya? Entonces probamos la versión 4O mini, ya que es un modelo más chico, más rápido en su respuesta, pero también menos preciso. Eso supone lo que se espera. Y pasar allá lo mismo en el caso con el O1 mini. Y esos son los 4 modelos que probamos de OpenAI. Y aquí nos enfrentamos inmediatamente con una barrera, con un obstáculo. Que claro, nosotros queríamos probar que viera las imágenes y nos respondiera. Ah, sí. Pero O1 no tiene esa capacidad. Lo que pasa es que nosotros todavía no tenemos acceso a uno normal. Está el O1 Preview. ¿Ya? Ese es el que nosotros tenemos acceso, porque para poder acceder a uno, al momento que nosotros hicimos los tests, solamente cierto tier lo tenía el acceso, nosotros no lo teníamos. Pero los de razonamiento no tienen acceso a visión. El O1 Preview y el O1 Mini no tienen acceso a visión. Y el O1 normal sí lo tiene, supuestamente lo tiene, pero muy pocas personas tienen acceso a ese. Y en el caso del 4O, ellos sí tenían acceso a visión. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema?
hicimos algo que también se ha hecho en la literatura y que también lo hizo en su momento OpenAI para poder comparar GPT-4 con el 3.5, que ellos lo que hacían es que le pedían al modelo de 4O o al 4 que tomara la imagen y generara una descripción, ¿ya? Entonces lo que nosotros hicimos fue que, como ya teníamos los recursos, y esto aquí facilitó mucho JSON, como ahora ya teníamos este JSON donde teníamos bien identificado cuál era el recurso, lo que hacíamos es que pasamos esto por el modelo 4O y le pedimos que generara una descripción bajo el contexto de la pregunta y que fuera suficientemente buena para la pregunta, ¿ya? Claro. Y también después nosotros hicimos una revisión y vimos que si esta tuvo una descripción que se entiende bajo el contexto que aparece acá, yo podría responder la pregunta no, etcétera. Igual hicimos ese análisis, ¿ya? Ahí Claro. está la duda de si es que nos pueden considerar expertos o no en que podemos decir si es bueno o no, pero ahí ya... No sé, yo escuché a algunos que se complicaron ahí cuando estaban en las pruebas de química y, ¡ay, cómo se llama este doble enlace! ¡Ay, el benceno, cómo era! Alguien que se llamaba con A y terminaba... No vamos a revelar N más con H. información. No, pero lo hicimos eso. Ojo que eso no es algo que es como nosotros lo inventamos, es una práctica Sí. que se hace en la literatura. Entonces, ¿qué hicimos con eso? Ahora teníamos también la versión, por así decirlo, eso lo agregamos. De hecho, en el JSON, además de que nosotros teníamos, mira, este recurso, que es este gráfico que aparece en esta parte de la pregunta, también agregamos un atributo adicional que era la descripción de ese recurso, ¿ya? Perfecto. Entonces, en nuestro JSON que nosotros tenemos, aparece la imagen y aparece la descripción. Entonces, eso que nos generaba es que también ahora podíamos hacer las consultas y podíamos permitirle a los modelos que no tenían visión ahora contestarlas, ¿ya? Porque podían ahora eventualmente, claro, no ven el recurso, pero sí al menos pueden ver la descripción de ese recurso. Claro, de esa manera podíamos comparar entre todos los modelos. Sí, y eso que ocurrió, que si bien GPT-4o lo probamos de 2 veces, le pedimos que respondiera a las preguntas accediendo a visión, entregándole la foto de la imagen, o entregándole la imagen, y también le pedimos que respondiera accediendo solamente a la descripción de la imagen. Y eso era comparable con el O1 que no tenía este acceso a la visión. Y si te está gustando este episodio, ayúdanos a crecer y así llegar a más personas. Si estás en Spotify, abre la aplicación desde tu celular, selecciona nuestro programa Inteligencia Artificial para los Negocios, pincha en los 3 puntitos y dale una valoración de 5 estrellas. Por otro lado, si estás en YouTube, dale like y suscríbete. Gracias por todo tu apoyo y por hacer este podcast cada vez más conocido. Bueno, ya logramos colocar las evaluaciones, pasaron por el modelo, nos dieron su respuesta. Después, ¿cómo comparamos para saber si es que le atinaron a la respuesta correcta o no? Ahí lo que nosotros tuvimos que hacer es esperar a que el DEMRE generara lo que se llama los clavijeros, ya que ellos ahí lo que hacían es mostrar, mira, de las pruebas que publicamos, con las preguntas que nosotros seleccionamos, acá son las respuestas correctas. Entonces ahora lo que hicimos es que este sí lo hicimos un poco más a mano, donde llenamos ahora en el JSON un atributo adicional. Esta es la pregunta, esta es la alternativa y esta es la respuesta correcta. Entonces, como ya teníamos las respuestas de los modelos, que ojo, esto fue nuevamente utilizamos el structured output, que acá es lo que hicimos porque la respuesta que nos daban los modelos era generalmente como una respuesta, es como ya, mira, para analizar o encontrar la respuesta correcta, primero tenemos que hacer este paso, después este paso, y al final me decían la alternativa correcta es tanta, ¿ya? Entonces, ahí teníamos 2 opciones. O cada uno de nosotros iba a leer la respuesta de cada uno de los modelos. Claro. Y decía, ya llenaba dentro del JSON, esta es la respuesta correcta. O nuevamente hacíamos la estrategia que hicimos al principio en el preprocesamiento, que es pasar esa respuesta por otro modelo y le pedíamos que identificara de vuelta a través de respuesta estructurada en un esquema JSON cuál era la respuesta que había escogido el modelo. Entonces, hicimos nuevamente todo ese proceso, lo pasamos por ahí. Se equivocó de repente, pero se equivocó como en 1 o 2. Creo que lo identificamos como en 1 o 2 se equivocaron, pero generalmente la tasa de respuesta era muy buena. Y eso nos permitió ahora tener de manera estructurada las respuestas de los modelos y de manera estructurada la respuesta correcta o la alternativa correcta de cada una de las preguntas. Y ahí nosotros pudimos ahora computar cuál era la respuesta, o digamos, el porcentaje de acierto de cada uno de los modelos. Bueno, entonces aquí básicamente nos estuvimos ayudando entre humano-máquina, máquina-humano para hacer esta prueba o esta evaluación de la prueba con el modelo eficientemente. Sí, es un buen learning porque
si bien estos modelos son bastante buenos, no son perfectos. Claro. Entonces siempre tiene que existir como la auditoría, el human in the loop, por así decirlo. Lo que a nosotros nos permitió es reducir bastante el tiempo de trabajo en varias cosas. ¿Ya? Es decir, si una empresa quiere implementar esto, debe considerar siempre, antes de ponerlo en producción, hacer las evaluaciones necesarias con un humano entre medio. Y un humano que sepa también. Porque digamos, Claro, que tiene que tener el expertise para poder evaluar si está bueno o no. Acá nosotros estamos hablando de JSON, o de JSON, estamos hablando de JSON, nosotros igual tuvimos que programar. Entonces igual necesitaba el experto, ¿no? Entonces no es como que yo llego a contratar a alguien que ahora se está hablando mucho de reemplazar a los programadores. No creo que sea tan así. Yo creo que va a cambiar un poco nomás la lógica en cómo trabajan. Y ahora llegamos más o menos a las conclusiones. ¿O quieres decir algo antes de las conclusiones? Porque aquí las conclusiones yo las quiero dividir en dos. Los resultados propiamente tal y el costo Perfecto. de los modelos. ¿Quieres agregar algo entre medio? Sí, es que ocurrió algo interesante esta vez del DEMRE en que el DEMRE decidió este año no publicar las pruebas completas. ¿Ya? Porque además, bueno, para la gente en su casa que no son desde Chile, el DEMRE, que es la unidad encargada que ya habíamos dicho que era la unidad encargada de publicar la PAES, ellos además del clavijero de decirte esta es la pregunta y esta es la alternativa correcta, también te dicen cómo calcular el puntaje. Eso transferirle a puntaje. ¿Ya? Pero para poder hacer eso, tú en estricto rigor necesitas tener acceso a las preguntas completas. ¿Ya? Claro. Y lo que hizo el DEMRE este año fue no publicar las pruebas oficiales enteras, ¿ya? Sino que publicó entre un 70 o 75% de cada pregunta. Entonces, de cada prueba. De cada prueba, perdón. Claro. De cada prueba, 70-75%, perdón, pero claro, 70-75% de cada prueba. Entonces ya no teníamos acceso a todas las preguntas, a toda la prueba completa. Y por tanto no teníamos acceso de poder responder a esta pregunta de qué puntaje sacaba ChatGPT respondiendo a matemáticas, por ejemplo. Entonces ahí tuvimos un problema. Ahora, la forma en que nosotros lo solucionamos es fácil, usando estadística. Entonces, aquí, claro, entramos, que no solamente son herramientas bla, 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 sino que también usamos, entre comillas, de hecho, usamos estadística. No sé, propiamente fue estadística. Y aquí nos basamos en un paper que publicó Anthropic, ¿ya? Donde el título dice algo así como agregar barras de confianza o intervalos de confianza en los resultados, ¿ya? En donde también ellos planteaban distintos teoremas centrales o usar teoremas centrales, cómo computar el intervalo de confianza, que intervalo de confianza... es decir, es como, mira, yo saco este resultado, pero eventualmente, no sé, pues digo, el modelo tuvo un 90% de acierto, pero si eso yo lo corro una sola vez, puede ser que justo el modelo, con esa temperatura, tuvo suerte y la chuntó nomás. Pues. Claro. Y si yo lo vuelvo a correr, eventualmente el modelo saca un 88%. ¿Ya? Y si lo vuelvo a correr una tercera vez, eventualmente va a sacar 91%. Pero siempre va a haber como una tendencia central. ¿Ya? Entonces, lo que un poco hablaba Anthropic es decir que no hay que presentar un solo modelo, que es un poco la práctica que hacen hoy día las industrias y los modelos, o sea, las empresas que publican sus modelos, sino que generar más que nada un intervalo de confianza. ¿Ya? Y ahí se utiliza mucha estadística. A grandes rasgos es como que uno hace distintas simulaciones, por así decirlo, o genera un distinto muestreo, en estricto rigor, utilizando técnicas como bootstrapping, que no va a entrar en detalle acá, y que nos permite estimar cuál es el porcentaje o el acierto, digamos, cuál es el desempeño del modelo respondiendo a la prueba. ¿Ya? Entonces nosotros hicimos eso. ¿Ya? Lo que hicimos es, eso sí, hicimos un supuesto que uno no podría decir que es fuerte o no, pero yo creo que tiene sentido bajo el argumento que planteó el DEMRE, que era que las preguntas que no veíamos eran, o sea, las preguntas que vemos eran representativas de las preguntas que nosotros no vemos, que en este caso de las que escogió el DEMRE. Y eso tiene sentido porque una de las justificaciones que dio el DEMRE era de que ellos escondían preguntas porque necesitaban hacer comparaciones de prueba a distintos años. Y una forma de hacerlo era tener ciertas preguntas anclas. ¿Ya? Y si yo fuera del DEMRE, a mí para hacer una comparación mucho mejor es que espero que estas preguntas anclas en términos de dificultades sean similares a las preguntas que se ven. Sí, si no estaríamos midiendo, digamos, a través de los años, las habilidades más o menos parejas entre los estudiantes. Exactamente. Entonces, lo que nosotros asumimos es que la dificultad o la distribución de la dificultad de las preguntas que observábamos son las mismas en términos de dificultad de las preguntas que no observábamos. Entonces, tenía sentido que, siendo viendo una muestra, entonces de ahí podíamos hacer una estimación de la media, por así decirlo, de la media del desempeño del modelo y ese dato utilizarlo para computar cuál es digamos, el puntaje final
que sacaba cada uno de las pruebas. Suena como chino, suena así como, ¡ay, qué impresionante! Pero no es tan difícil. Al final del día no fue tan difícil hacerlo. Pues ahí pueden revisar después la descripción que nosotros hicimos en la nota, más en detalle, pero es un poco la lógica. Al final del día, como lo hicimos utilizando estadística. Así que... Claro. Es decir, en aplicaciones de empresas, al final, hay que considerar que no es simplemente llegar, escribir 2 cosas, apretarle play y ya está implementado la solución que estamos desarrollando, sino que hay que meterle cabeza, hay que pensarlo bien para que tenga sentido también las herramientas que se utilicen para resolver X, Y problemas. Y se utiliza bastante estadística, al menos utilicé varias cosas que aprendí del doctorado acá. Entonces... Pero cosas sencillas, necesitas un doctorado nomás para poder entenderlo. Pero... No, pero esto se pasa en... No, pero esto se habla también en pregrado, o sea, digamos... Yo me acuerdo de mis primeros cursos de estadística donde yo vi esto. Entonces también no era algo muy complejo. Suena de la NASA, pero no fue tan difícil. Eso nomás quería un poco plantear antes de ir a los resultados. Muy bien. Entonces, resultados. ¿Cómo le fue a cada uno de los modelos? En resumen, para no terminar a las 12 de la noche este capítulo. ¿Y cuánto costó? Porque yo creo que ahí esa relación de resultado y costo es muy relevante. Bueno, a grandes rasgos, los resultados principales es que, bueno, primero quisiera partir diciendo cuáles eran nuestras hipótesis. Claro. ¿Qué es lo que nosotros esperábamos? Y nosotros esperábamos que O1 le fuera mejor que a GPT-4o. Eso en distintas versiones. O sea, nosotros esperamos que sí o sí O1 Preview le hubiese ganado al 4o en versión normal, como en su versión mini. Y no sabíamos con el mini, al menos. Ahí el mini 1 podría verse eventualmente quizás se equipara con el 4o. Claro. Eso es lo que esperábamos. Y de hecho, si uno podía hacer como un ranking, esperábamos que fuera primero el O1, después el mini o 1 mini, después eventualmente ahí peleando con el 4o y al final el 4o mini. Ese era un poco lo que nosotros esperábamos. Pero no fue así los resultados. Chan. A grandes rasgos, le fue mejor al 4o. Después vino ahí la competencia con el preview. Y después vino los otros 2 minis, que también estaban peleando entre el O1 mini o el O1 preview, dependiendo de la pregunta. Pero eso a grandes rasgos fue como el ranking, que para nosotros fue sorprendente. De hecho, en un principio dijimos, hicimos mal el experimento. Claro. Y dijimos, no, hicimos mal el experimento, ¿qué pasó? Sobre todo después de haber visto cuánto salió la cuenta en el caso de los 1. Y dijimos, no, esta cuestión está mal hecha. Pero no, lo revisamos, lo revisé, yo hice una auditoría y estaban bien las pruebas. Digamos, los experimentos estaban bien hechos. Incluso hasta el 4o le fue mejor, porque uno puede decir, quizá al 4o le fue mejor por el visión. Pero si uno comparaba las respuestas sin visión, donde solamente a los 4o le entregábamos la descripción de las imágenes, aún así sigue siendo mejor que el O1. Entonces... Sorprendente. Sí, fue sorprendente, lo cual... después de haber analizado y ir viendo como los resultados de otros análisis de otros tipos que han hecho en otra industria y de otros lados, no estábamos tan lejos de eso. Po. La gente en general también encontraba, y la sensación que se daba es que lo 1 no es tan bueno como lo vendía OpenAI, o que uno esperaba, porque es como, antes de responderme, primero hace analizaba esta lógica. Y pensaba, claro, hace como esta lógica del chain of thought, que es como esta secuencia de pensamientos, viene entre comillas, antes de responder. Entonces uno esperaría que la respuesta hubiesen sido mucho más certera, sobre todo en matemática, pero no era tanto mejor. Entonces, primera conclusión, no es evidente cuál es el mejor modelo para una situación. Hay que ir probando. Sí, no es evidente aun cuando uno tenga ciertos prejuicios, o al menos yo podría decir que en esta tarea que responde a estos tipos de pruebas, y en el caso chileno en particular, porque probablemente si esto está en inglés te da otro resultado. Claro. ¿ya? En el caso chileno, el O1 preview, al menos que nosotros accedimos, no es el mejor modelo. Perfecto. Y de hecho, manteniéndome en esa misma dimensión de resultado y rendimiento, también encontramos algo que nos llamó la atención en cuanto a los tiempos de duración. Pregunta, Así, sí. ¿cuánto se demoraron en respondernos? Sí, lo que nosotros vimos, por ejemplo, acá, es también una de las otras cosas que evaluamos es el tiempo de respuesta. ¿Ya? Cuánto se demoraban en responder la prueba completa. ¿Ya? Y aquí yo tengo los datos, por ejemplo, y el mini, que se supone es un modelo más pequeño, su nombre lo dice, entonces se espera que las respuestas fueran más rápidas. También teníamos la percepción de que iban a ser más rápidos que los modelos más grandes. Po. Y ahí no fue el caso. Al menos en el 4o, también fue algo que nos llamó la atención. Por ejemplo, acá tengo anotado que en promedio
el 4O mini se demoró 4 minutos, 4.38 minutos. Ahí no sé cómo se la... 0.38 por 60, ahí multiplican ustedes en sus casas. Y mientras que el 4O, en su versión grande, se demoró 4.12 minutos. O sea, el 4O se demoró menos que el mini. Y ahí nosotros también dijimos, esta cuestión está mal. Así, ¿cómo claro, puede ser lo que...? etiquetamos al revés. Sí, quizás estamos calculándolo mal. Y no, ¿qué es lo que ocurre? Y después yo me fui a leer un poco las respuestas que daba y las características que daba OpenAI. OpenAI tampoco dice que es el mejor en es el más rápido en completar la tarea. Dice que es el más rápido en empezar a responder. Entonces, si tú eventualmente quieres estar en un caso de uso donde quieres darle una respuesta rápida al usuario, te dice que el 4O mini es la mejor forma. Pero eso no implica que el 4O sea el más rápido en terminar la tarea. ¿Y eso por qué? Porque hicimos un análisis en que, ¿qué es lo que ocurre acá? Es que el 4O mini procesaba o generaba más texto que el 4O. Entonces ahí está un poco la trampa. Es como... Quien parte escribiendo como el primer token sería el mini. El mini, exactamente. Pero el último, en terminar el último token... El mini también. Podría ser el mini igual. dependiendo del caso. Entonces, Ya. de hecho, por ejemplo, mira, yo tengo acá que en ciencias biología, la cantidad de tokens procesados, tanto de entrada como de salida en el 4O, eran 47.541 en promedio. 47.541 tokens en promedio. Y en el caso del O mini, son 61.453 tokens en promedio procesados. Entonces, claramente el O mini es más barato, es más rápido de empezar a responder, pero también hace respuestas más largas. Entonces, claro, ahí está como el costo. Y para poder contrastar esto y decir como si efectivamente era más rápido, lo que yo hice fue calcular, ok, entonces calculemos cuántos tokens por segundo procesa cada uno de los modelos. ¿Ya? Y en ese caso sí ocurre. Pues, por ejemplo, acá yo encontré que el O mini procesa en promedio 255 tokens por segundo, mientras que el 4O procesaba 211 tokens por segundo. Entonces, ahí claramente... Entonces, ahí sí, efectivamente, se responde un poco lo que daba OpenAI, que es un modelo más rápido en empezar a responder. Entonces, ahí cuidado con la diferencia. En empezar a responder lo mismo que sea más rápido en completar. Eso fue un gran learning que nosotros obtuvimos acá, que es como los modelos minis no necesariamente son los más rápidos en completar una tarea, sino los más rápidos en empezar a darte la respuesta. Perfecto. Es decir, aquí ya los resultados entre todos los modelos fueron buenos. Las diferencias no fueron como nosotros esperábamos previamente. No. Pero ¿y en costos? ¿También fue así como peleado? No, nada. Mira, partamos con que la temperatura es un parámetro en que sí nosotros podíamos variar en el 4O. La temperatura tú no lo puedes modificar en el caso de lo 1. Está por default. De hecho, tiene mucho menos parámetros que tú puedes modificar en el O1. Entonces, de 4O y, por ejemplo, de 4O mini, para cada uno de esos dos, nosotros probamos como 12 versiones por cada uno. Mientras que en el O1 y en el O1 mini solo una versión de ellos. Y en términos de costo, gastamos como entre el 60-70% en los O1, de todo lo que gastamos, y un 40 o 30% en el otro. Aun cuando en el otro lo probamos 12 versiones distintas. No sé si me explico. O sea, ¿se entiende como la diferencia? Si lo comparáramos solamente con una versión, la comparación sería más abismante. Claro. Entonces, el costo de lo uno es absurda, bajo mi perspectiva. Es totalmente absurda y aún así obtuvimos peores resultados. Entonces, nuestro amigo gerente general de X empresa que quiere implementar algo dice, no, vámonos con O1 porque es el mejor. No, el primer learning no es el mejor, no necesariamente el mejor. Y de hecho, esto sigue respondiendo un poco a lo que se ha planteado desde aquellos que trabajan con los modelos, como que todavía no está claro para qué sirve lo uno y en qué casos o no. Y esto también lo hemos conversado varias veces en el podcast. Todavía no está tan claro en dónde sí vale la pena utilizarlo, más aún con este costo, que es abismante. Y entonces como que está difícil ahí. A mí, personalmente, después de esto, ya no me convencía mucho. Y ya después de esto como que no me convence el O1 de OpenAI. Sorry, OpenAI. Ahora va a sacar... no sé si hasta la altura que salga este podcast ya va a salir el O3, que dice que supuestamente es mejor. Pero bueno, habrá que verlo. Pues si mantienen estos precios, está difícil. Tengo ese incentivo de utilizarlo. Complicado. Bueno, todo este estudio al final fue... Bueno, un aprendizaje para nosotros, definitivamente, pero también yo creo que es un aprendizaje que
queríamos compartir, porque al final pasamos por todo un proceso de una implementación. Es decir, comparando esto con la implementación de una solución en una empresa, es muy similar en varios pasos, yo creo. Sí, yo creo que lo que ocurre acá también, esto es que PAES para nosotros se está empezando a transformar en una suerte de benchmark, ¿ya? Porque, bueno, hace poquito salió el DeepSeek también. DeepSeek sacó su modelo R1, o que ellos le llaman también el Reasoner, su modelo de razonamiento que ellos reclamaban, ellos reclamaban en que tenían desempeños un poquito mejores que los 1 de OpenAI. Y yo dije, habrá que verlo. Entonces yo lo que hice, llegué, como ya estaba listo el proyecto, inyecté el modelo y le pedí responde la PAES completa. Claro. Y efectivamente era mejor que uno. Sí. No en todas las pruebas, pero digamos, uno puede hacer comparaciones en términos de primero de costo. ¿Ya? Por ejemplo, OpenAI puede llegar a ser en su input 107 veces más caro que O1, digamos. Entonces, perdón, a ver, lo voy a decir de nuevo. O1 puede llegar a ser 107 veces más caro que R1, DeepSeek R1 de la empresa DeepSeek. Entonces, que también razona, que también tiene un token de razonamiento. Entonces, en términos de costo, ahí es como que llama la atención. Entonces, claro, voy a pagar 107 veces menos, hasta 107 veces menos. También estoy haciendo un modelo de razonamiento y incluso a veces probablemente un poquito más rápido también. Entonces, como... Claro. Y más encima es open weights. Entonces, también eventualmente yo puedo tomar este modelo, lo puedo entrenar en mis bases de datos, puedo hacer lo que yo quiera con él. Entonces... No sé, esto es parte de la pelea de Estados Unidos-China que hablamos en un capítulo anterior, así que... verdad, pues, verdad que en el yo creo que deberían escuchar ese capítulo también por si no lo han escuchado. Sí, verdad, y porque no lo había dicho, DeepSeek es de una empresa china. Entonces, así es, ahí se viene... Ojo que también recordar que una de las cosas que nosotros hablamos como tendencias de este año era la guerra que se iba a crear entre China y Estados Unidos. Tú y yo lo conversábamos. Así lo dijimos. Y mira, está saliendo DeepSeek. La gente está empezando a hablar de la guerra entre China y Estados Unidos con estos modelos que tienen la tendencia a inteligencia artificial. Hoy día, en términos de reasoning, está ganando DeepSeek. Para mí está ganando DeepSeek, ¿no? Pero bueno. Bueno, llegamos al final de este capítulo. No sé si quieres comentar alguna última cosa, sí. algo que nuestros auditores deben llevarse como aprendizaje sí o sí. Sí, mira, quiero recalcar dos cosas. Yo creo que estamos dejando como chaleco de mona uno con esto. Claro, no se asusten, igual es un buen desarrollo. Sí, y ahí dejar claro que en este tipo de tareas, al menos en este tipo de tareas, a uno, al parecer, no sé si es tan conveniente, ¿ya? Porque lo que ocurre acá es que comparando en términos promedios de las distintas versiones que sacamos de GPT-4o, o sea, estas 12, digamos, configuraciones que utilizamos de 4o, en promedio se comparan con el caso de O1, ¿ya? No siempre, digamos, es negativo. O sea, esto no es extrapolable a otros casos. Claro. Eventualmente hay otros casos donde sí funciona muy bien y como sí nos han mostrado en alguna otra evaluación en términos de código, A1 funciona muy bien. Entonces, es lo que hemos visto en otros tipos de evaluaciones, etc. ¿Ya? Pero al menos en nuestro caso no funciona bien y tampoco dejar en claro eso de que sí, es un estudio para una prueba estandarizada que estaba en español. Exactamente, en Entonces, español, claro, para un tipo de tarea en particular. Entonces, al menos en el O1 no funciona. Allí que todavía la invitación a encontrar y ver en qué casos el O1 sí funcionaría bien. Y uno de ellos, como dije anteriormente, es el tema del coding, ¿ya? La codificación, el código. ¿Ya? Y lo segundo que quería decir... que te vaya a reír, que también habla mal un poco de uno, que es otro learning, lamentablemente. Pero esto responde también, pucha, sorry, aquí me van a odiar, pero es que esto responde también a una crítica que le hemos hecho varias veces en este podcast, que OpenAI es la empresa menos open que existe en la vida. Bueno, es verdad. ¿Ya? Que es la empresa menos open que existe en la vida y ya hay un costo que yo lo noté mucho, que sabían, sí, yo lo sabía y era como, no un costo, un contra, que yo sabía al momento de utilizar el O1, es que el O1, antes de responderte, genera lo que llaman como los reasoning tokens. Que es decir, hay cierto texto que está razonando, ¿ya? Y después te da la respuesta, ¿ya? Entonces, digamos, estos tipos de modelos de razonamiento son dos tipos de respuesta que generan. Una parte que es su razonamiento, su análisis, su reflexión.
Claro. Y otro análisis que es la respuesta final a la pregunta, perdón, y otro tipo de texto que es la respuesta final a la pregunta que uno le hace o al mandato que uno le pide. Bueno, ¿ya? por eso también es más caro, por estos tokens que están en el razonamiento. Sí, porque te los cobran. Pero aquí está Claro. el problema, no te los muestran. Entonces, lo que uno sí ve al momento de hacer la API es cuántos tokens ocupó. Claro. ¿Ya? Entonces aparece ahí en la API es cuántos tokens ocupó y lo único que uno ve es la parte de la respuesta. Que es decir, de hecho, nos pasó en varias partes, en varias de las respuestas que nos entregó O1, es la alternativa correcta es tanto. Entonces, si yo quería, por ejemplo, ir a analizar cuál es el razonamiento o en qué etapa se equivocó o, digamos, dónde está fallando el modelo, no lo podía hacer, porque Claro. el razonamiento está de lado. Entonces, eso se compara con el Chain of Thought, que yo sí lo podría eventualmente aplicar en el caso de 4O, pero ahí lo tengo que hacer con prompting, y es más costoso y no generalmente el modelo no está entrenado para eso. Entonces ahí yo puedo tener una mayor, entre comillas, explicabilidad del modelo en el caso del 4O. ¿Ya? Y aquí viene la segunda, ahí viene esta desventaja de que, porque es una desventaja importante, porque salió el modelo DeepSeek Claro. R1, que es open weight, y que ellos no esconden el reasoning token. Entonces, ahí hay una diferencia bien importante. No, Entonces. bien importante. Entonces, segunda ventaja que tiene el DeepSeek, es decir, es relativamente superior, un poquito superior a uno, excepción en términos de código, pero digamos es comparable. Pero yo creo que una ventaja fundamental poder ya acceder y auditar el razonamiento, entre comillas, que tuvo DeepSeek, cosa que no lo puedo hacer con el O1. Entonces, ahí está, yo creo que es como un challenge interesante que le pusieron los chinos ahora a OpenAI, de decir, ¿vas a seguir con la política de escondiendo esos reasoning tokens? ¿Estás seguro de seguir por ahí? Porque al parecer con esto nosotros los vamos a empezar a liberar y la gente va a empezar a utilizar más nuestro modelo y además es más barato, es más auditable, es más transparente. Yo sí soy open. Claro, eso está diciendo. Y esto es lo extraño. China está siendo transparente, está siendo más open que Estados Unidos, o una empresa china, o que una empresa estadounidense. Entonces, esto es para nuestra audiencia más... que ahí se va a sentir identificado. Pero suena bastante paradójico eso, que venga una empresa china a hablarnos de cómo hacer un modelo más transparente, más open source, más auditable, que yo lo pueda manejar más libre, entre comillas, versus OpenAI, una empresa de Estados Unidos que tiene un modelo más cerrado, me cuesta auditarlo, de repente me cobran reasoning tokens y no sé qué me están cobrando. Entonces ahí ese es como el segundo mensaje que quería hacer, que ahí espera como... Me suena a hoy día, a 2025, bastante paradójico. Hay que seguir estudiando entonces cómo se desarrolla esta batalla DeepSeek versus OpenAI. Grandes títulos porque igual tenemos otros actores en el mercado. Sí, claramente. Y con eso terminamos este capítulo. Muchas gracias, Jonathan, por acompañarme en este nuevo capítulo. Y a ustedes, audiencia, también nos vemos en el siguiente episodio de Inteligencia Artificial para los Negocios. Nos vemos. Nos vemos.